Según el Fondo Monetario Internacional, la vulnerable economía mundial pide nuevos mecanismos. Según reporta el portal web La Patilla de Venezuela y también diversos medios internacionales, la fuerte vulnerabilidad de la economía mundial debe conducir a reflexionar sobre nuevas redes de seguridad financiera, en especial en los países emergentes. Esto lo indicó este miércoles el Fondo Monetario Internacional. Aquí hace referencia exactamente al Fondo Monetario Internacional, una institución financiera multilateral, y digo multilateral, y de hecho es multilateral precisamente porque hay muchos estados que forman parte de este Fondo Monetario Internacional, en el que las divisas de mayor valor de reserva mundial actualmente, como lo son la libra esterlina, el euro, el dólar estadounidense, el yuan chino, son parte de la canasta de divisas y monedas de reserva en las que o a través de las cuales el Fondo Monetario Internacional realiza financiamientos importantes a gran escala en diversos países y en mercados internacionales. La fuerte vulnerabilidad a la que hace referencia el Fondo Monetario Internacional habla de la situación que hay actualmente en la economía, en la que al parecer hay indicios o hay factores que pudieran darnos una idea o una visión de que se está muy cerca de llegar a una situación parecida a la vivida en la crisis o durante la crisis financiera económica mundial del año 2008. Habla el Fondo Monetario Internacional de crear redes de seguridad financiera, redes que garanticen y brinden seguridad al sistema financiero mundial. Y cuando hablo del sistema financiero me refiero a los mercados que se han visto tambaleados. Con información de la agencia de noticias AFP, existen riesgos de descarrilamiento de la recuperación en el momento en que la economía mundial está fuertemente vulnerable a shocks negativos, señaló la entidad en un informe publicado 2 días antes de una reunión del G20 financiero en Shanghái, en China. El G20 es una cumbre llevada a cabo, o también es un bloque geopolítico en el que las 20 potencias industriales del mundo, los 20 países más poderosos industrialmente y más industrializados del mundo, se unen en este bloque y en esta cumbre financiera en la que tratan temas de dicha índole. Ahora, la economía mundial presenta riesgos de descarrilamiento en la recuperación, y la economía mundial de hecho está fuertemente vulnerable a shocks negativos. Estos shocks no son más que las turbulencias financieras, como la caída abrupta de los precios del petróleo, también la tendencia hacia la baja en las cotizaciones de las bolsas de valores más importantes del mundo, las bolsas de valores de Estados Unidos a través de los índices Dow Jones y Nasdaq, también la turbulencia en la bolsa de Shanghái. Y de hecho, en especial, el FMI se mostró preocupado por precisamente las turbulencias financieras crecientes, la caída de los mercados bursátiles en Estados Unidos, en China, lo cual repercute también en los países que dependen de las cotizaciones que transan en dichos mercados, como por ejemplo los países emergentes, como los miembros del bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que dependen de las materias primas que cotiza y que vende China a través de la bolsa de Shanghái, y son adquiridas por los países emergentes para poder producir, y también son parte de una alianza de inversión que China mantiene con este bloque de los BRICS, de los países emergentes, por ejemplo. Y también otra turbulencia financiera son las inquietudes ligadas a la desaceleración china y el derrumbe de los precios del petróleo. La desaceleración china hace que ésta baje su producción de materias primas, pero también ocasiona una situación en la que deja de demandar petróleo, deja de comprar petróleo, y este pierde cotización, uno de los máximos compradores de petróleo del mundo, como lo es China. En este contexto, el FMI considera probable una nueva rebaja de su previsión mundial de crecimiento, que debería publicar en abril. Es decir, que ahora las probabilidades de que el PIB global se expanda son pocas. La institución llamó a los integrantes del G20 a que se reúnan, o mejor dicho, se reunirán en China el viernes y también sábado, a tomar de urgencia acciones fuertes para empujar el crecimiento en la misma forma en que lo hicieron en el pasado. El FMI y el Fondo Monetario Internacional prevé que no habrá un repunte significativo, importante y también amplio en el Producto Interno Bruto Mundial, en el valor monetario de la producción de bienes y servicios del mundo, en este caso del mundo, por ello es PIB global.
El informe, sin embargo, notó que menos de la mitad de las medidas económicas fundamentales prometidas de las grandes potencias han sido puestas en marcha hasta el momento. Es decir, las medidas económicas que prometieron las grandes potencias, reformas estructurales, solo menos de la mitad de esas medidas han sido aplicadas. Por ello el G20 necesita empujar el crecimiento de la economía, necesita acciones fuertes. Ya voy a hablar acerca de cuáles pueden ser dichas acciones. Estados Unidos, en tanto, minimizó la importancia de la reunión en China. No es necesario esperar una respuesta de crisis en un ambiente sin crisis, dijo el secretario estadounidense del Tesoro Jack Lew en entrevista a la red de TV Bloomberg. En el informe, el Fondo Monetario Internacional estima que la coyuntura actual también incentiva a impulsar a las potencias a innovar para resistir mejor una posible crisis. Eso quiere decir que el sistema financiero debe estar constituido por un sistema empresarial en el que haya innovaciones en cuanto a la oferta que generan dichas empresas en ese sistema. De acuerdo con la institución, los esfuerzos de la comunidad internacional deben concentrarse urgentemente en los medios para mejorar las redes de seguridad financieras a nivel mundial. Podría haber necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento para hacer frente a los riesgos que amenazan a los países exportadores de materias primas, como por ejemplo China, y los países emergentes que disponen de fundamentos sólidos pero vulnerables a eventos externos. Son países que al estar en crecimiento son muy vulnerables a las turbulencias de la economía, en la que una baja en las cotizaciones repercute en lo que ellos importan o lo que ellos compran por esas cotizaciones en la bolsa de valores, y sus sistemas productivos se ven afectados. El Fondo Monetario Internacional formuló un llamado al G20 a reflexionar sobre un nuevo mecanismo de apoyo financiero que pueda ayudar a contener el impacto económico de crisis geopolíticas y sanitarias. El mundo carece de un mecanismo para administrar esos problemas, apuntó el FMI, señalando casos como la crisis de refugiados o grandes epidemias. El G20 financiero, el grupo de los 20, de ahí su nombre, es el foro formado por 19 de las mayores economías del mundo más la Unión Europea, que tiene entre sus miembros latinoamericanos a Brasil, Argentina y México. España ha sido invitada a las reuniones del grupo desde 2008. El complemento financiero suele usarse para diferenciar este grupo del G20 de los países en desarrollo de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que integran la cumbre geopolítica, no financiera únicamente, sino geopolítica en general del G20. Ahora, este mecanismo que el Fondo Monetario Internacional podría utilizar como cura para esta enfermedad que sufre actualmente la economía mundial podría ser y debería ser la creación de un programa de inversión por regiones en el mundo, basado en que empresas multinacionales inscritas en dicho programa inviertan por regiones, pero que el FMI las dote de capital, del capital financiero necesario para invertir en dichas regiones. Es decir, un programa en el que diversas empresas multinacionales puedan recibir financiamiento del FMI y líneas de crédito para empezar a gestar inversiones por regiones en las áreas de infraestructura, transporte, telecomunicaciones, alimentos y salud, para paliar las crisis que se están dando en la economía mundial por las repercusiones de las turbulencias que está viviendo la misma. Por ello, hay que tener en cuenta que si se da un programa en el que se da una especie de régimen de financiamiento a escala global del Fondo Monetario Internacional a través del vehículo de las empresas multinacionales para que inviertan por regiones en diversas áreas de la economía mundial, puedan hacer que el PIB global crezca y los pronósticos no sean tan desalentadores como los que propone el FMI para resolver la crisis o el camino hacia una crisis que pudiera darse como la de 2008 si continúan las turbulencias en las bolsas de valores y también la caída abrupta en los precios del petróleo.